Y pensar que en la obra de Hamlet hay más muertes que en Hannibal. Pura sangre. Buenas tardes, ¿cómo están? Justo nos agarran acá leyendo en cuarentena. Mi nombre es María Lea Macedo y mi compañera Encinas Esteche Eliana. Vamos a aprovechar este momento para compartir dos grandes obras. La de William Shakespeare, Hamlet y Jorge Luis Borges, Emma Sun. A continuación le haremos un breve resumen acerca de estas dos obras y finalizando haremos un breve comentario acerca de sus personajes. Comenzamos. William Shakespeare fue dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon o simplemente como el Bardo. Shakespeare es considerado el escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Él mismo nació el 23 de abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, Reino Unido, y fallece el 3 de mayo de 1616 a la edad de 52 años en la misma ciudad. Por favor, no me pida que repitan porque ninguno de los aquí presentes sabe inglés y se nos acaba de ir el internet. Como mencionamos anteriormente, fue dramaturgo, poeta y actor, y él mismo fue influenciado por las corrientes isabelinas y jacobinas. Las mismas estaban de moda en esa época. Él mismo se destacó en los siguientes géneros: tragedia, comedia, obras históricas, fantasías, apócrifas y juicios críticos. Es decir, que se desempeñaba en cualquier cosa que viniera y lo hacía muy bien. Habiendo realizado un breve comentario acerca de su vida, vamos a hacer otra contextualización como para que tengan en cuenta cómo era el teatro en esa época, ya que varía un poquito bastante de lo que nosotros conocemos hoy. Teatro en el periodo isabelino. Él mismo recibe esta denominación ya que corresponde al periodo de la reina Isabel I. Esta expresión artística fue sin duda la distracción más importante durante este siglo, es decir, capaz que era una de las únicas. Las compañías eran formadas por grupos de actores que llevan a cabo improvisadas representaciones con muy escasa y casi nada escenografías. Las mismas eran llevadas a cabo afuera de las ciudades ya que no eran permitidas hacerlo. Otro dato importante, estas expresiones artísticas eran apañadas económicamente por los nobles y tanto es así que la reina Isabel I tenía una compañía a servicio directo de su voluntad. Durante este periodo, como habíamos dicho, se prohibía el establecimiento de estos grupos dentro de las ciudades. Entonces, los debían realizar al aire libre. Dato importante, la estructura de los teatros isabelinos varía mucho a los que hoy en día conocemos. Estos eran de tamaños pequeños y su formación estaba más que nada dada por una especie de tarima en la cual solamente tenían un telón. El mismo dividía la parte donde estaban actuando y la parte de atrás donde los demás compañeros se estaban preparando. El patio era a cielo abierto y terminaba cuando uno de los actores finalizaba la escena despidiéndose. Por su lado, todas aquellas personas que asistían a la misma representación se sentaban alrededor de la plataforma, en el pasto o en cualquier lugar que pudieran. Estas obras se destacan por su carácter verbal y de acción. Bueno, una vez terminada esta breve contextualización, vamos a centrarnos en una obra particular y muy reconocida del autor William Shakespeare, que es Hamlet, tragedia de venganza. Esta tragedia es la pieza teatral más extensa escrita por el dramaturgo inglés William Shakespeare y fue compuesta aproximadamente entre 1599 y 1601. La versión exacta de su escritura sigue siendo cuestionada, ya que hasta la actualidad existen 3 versiones, es decir, las que sobrevivieron al paso de la época. Cada una posee líneas e incluso escenas ausentes en las demás, las cuales hacen que no se sepa exactamente cuál fue la última que se escribió.
Volviendo a la obra se mantiene fiel ya que pertenece al género dramático, aunque cabe destacar que la misma posee algunos rasgos de humor y cierta ironía. Bueno, comencemos. La misma transcurre en el reino de Dinamarca y trata de los acontecimientos ocurridos después del asesinato del rey Hamlet, padre del príncipe Hamlet, a manos de su hermano Claudio. La acción comienza cuando el fantasma del rey se aparece ante su hijo y le exige que vengue su muerte. Le comenta que fue asesinado por su hermano Claudio, quien es actual rey de Dinamarca. La obra transcurre alrededor de la locura real y fingida y la transformación del profundo dolor en una incontrolable ira. Además de exponer temas como traición, de venganza, el incesto y la corrupción moral que se manifiesta mediante los diferentes personajes que conforman la obra. Como mencionamos anteriormente, nos centramos en el tema principal, el cual es la venganza, y de acuerdo con las convenciones del teatro isabelino, todo crimen debería ser vengado por las personas más íntimamente conectadas a la víctima. Es por ello que cabe resaltar que como la venganza y la muerte se encuentran relacionados a lo largo de la obra. Mientras que Hamlet depende de su individualidad y su bastante variado cambio de ánimo, que lo lleva a ser más que melancólico que vengativo, se encuentra en una constante duda si lleva a cabo o no la venganza, ya que la misma se contrapone a sus creencias. Una de las frases más reconocidas y emblemáticas de esta obra, es decir, en algún momento la habrán escuchado, digo, no sé, señor con una calavera en la mano, modo pensativo, ser o no ser. Si no se acuerdan, la misma también fue representada en un dibujo bastante conocido, Los Simpson. Volviendo, por último y a modo de resumen, cabe destacar también el carácter infortunio que enmarca toda la obra, desencadenando un destino fatal e ineludible. Es decir, terminan muriendo todos. Continuamos. Gracias, Elvia, por tu breve resumen y contextualización. Continuando, hay que hablar y mencionar a Jorge Luis Borges, el autor de la otra obra mencionada, Emma Sun. Jorge Luis Borges nació en Argentina, Buenos Aires, un 24 de agosto de 1899 y fallece en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. Fue poeta, ensayista y escritor argentino. En un principio, vive en España desde 1919 hasta su regreso a Argentina en 1921. No lo tuvimos por muy poco tiempo ausente. Borges utiliza un singular estilo literario basado en la interpretación de conceptos como los del tiempo, espacio, destino o realidad. La simbología que utiliza remite a los autores que más le influencian, y presten atención: William Shakespeare, Thomas de Quincey, Rudyard Kipling o Joseph Conrad. Como mi compañera lo dijo, lo nuestro no es el inglés. Además de la Biblia, la cábala judía, las primigenias literarias europeas, la literatura clásica y la filosofía. Centrándonos en la obra literaria de Jorge Luis Borges, Emma Sun, hay que decir que es un texto específico y que lo van a saber relacionar con lo anteriormente dicho. Emma Sun fue escrita en el año 1948 en la revista Sur y un año más tarde se incluyó en el libro de relatos cortos El Ale. Para contarles un poco de qué trata en Emma Sun, se cuenta la historia de una venganza. ¿Les parece conocida esa palabra? Cuyo personaje principal, Emma, decide matar a Aaron Lowenthal, quien había robado los fondos de la compañía de tejidos donde él y Emanuel Sun, padre de Emma, trabajaban allí. Pero este, vivo, imputó e inculpó al señor Sun de lo ocurrido. Lo tomó como su presa. En consecuencia, Emanuel pierde su casa en Lanús, la prisión y vergüenza que lo provocan y deshonran.
provocando en él una vergüenza tremenda. Debido a esto, Aaron pasa a ser el gerente y luego el dueño de la fábrica. ¿Qué pasará con Emma? Esto ocurre en 1916, fecha en la acusación de desfalco, y en 1922, el año en que Manuel fallece en Brasil y Emma decide llevar a cabo su venganza. La misma tiene 19 años, no ha tenido novio aún y es obrera en la misma fábrica de tejidos donde ahora Lowenthal es el dueño. Viudo, en compañía de un gran perro en lo alto de la propia fábrica, solitario, como se ve. Emma recibe una carta en Buenos Aires desde Brasil firmada por el tal Fine, pero en ella no se habla de suicidio, sino de que el señor Mayer había tomado por error una fuerte dosis de feronal y había fallecido. La hija es quien saca la conclusión de que su padre se ha suicidado por la vergüenza que lo sometió dicho hombre con la acusación de desfalco años anteriores. Dato curioso, ella ya lo sabía desde 1916. Es así que Emma planea y ejecuta la venganza. Primero decide llevar a cabo una serie de acciones para que nadie sospeche. Los 3 tiros al final del cuento que Emma le dispara a Lowenthal no le sirven para dejarla satisfecha, porque el hombre muere antes de que ella pueda informarle que lo mataba en venganza por el suicidio de su padre. Qué ironía, ¿no? Finalmente llama a la policía y mentirá diciendo que la engañaron con la excusa de la huelga para abusar de ella y que lo había matado en defensa propia. Este es el trágico fin. Dato curioso, y sintetizando, es que tanto la idea que inspiró el cuento como el impulso para llevarlo adelante se los dio a Borges, la que entonces era su novia, Cecilia Ingenieros, lo que hace el amor. Paradójicamente, el escritor siempre se mantuvo distante respecto al resultado final. En el epílogo de la LEP, él mismo tacha su ejecución de temerosa. De hecho, según cuenta Adolfo Bioy Cáceres, en sus diarios llegó a confesar: si todas mis obras desaparecieran y solo quedara Emma Sun, nada mío habría quedado. En Emma Sun, el autor argentino se aleja significativamente de los temas y de la estructura narrativa habituales en él. El mundo de las orillas, el cuento de compadritos, de duelos, la biblioteca infinita, el laberinto, la cábala o el lunfardo. En fin, en este cuento se resalta lo policíaco, el trágico. Espero que hayan entendido, comprendido y les haya gustado nuestro video. Y ahora vamos a hacer un breve destacamento acerca de estos dos personajes, como se mencionó al principio. Por un lado tenemos a Hamlet y por el otro Emma Sun. Como verán, ambos tienen el mismo objetivo: llevar a cabo la venganza de sus padres. Pero digamos que el personaje masculino, Hamlet, presenta una cierta duda a lo largo de la obra si lo hacía o no lo hacía. En cambio, Emma Sun, mujer más decidida, lo llevó a cabo y lo mató de 3 tiros. Bueno, como resumen, dos grandes obras universales, épocas distintas, periodos distintos, pero comparten la misma finalidad: la venganza. Espero que les haya gustado y después de varias horas de blooper queremos agradecer a mi compañera presente y a este señorcito que fue camarógrafo, director, escenógrafo. Muchas gracias, espero que les guste. Nos vemos. Hasta luego.